Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más analizando el euro dólar y como veréis, pues bueno, pues en mi monitor ya son las 9:00 de la noche, hora española. Como podréis comprobar, pues bueno, no es el día habitual, ni mucho menos cuando suelo subir, ¿no? Que ya sabéis que son los lunes este tipo de análisis del euro dólar, pero bueno, ya sabéis que se acerca la temporada vacacional y pues como siempre digo y siempre me oiréis decir, al final el estar descansado y con la mente despejada también es algo obligatorio en el trading y pues bueno, pues como podéis imaginar, pues yo me he tomado unos cuantos días de vacaciones. Sigo en ello, pero hoy, pues visto lo visto y visto cómo están los mercados, por lo menos lo que llevamos de semana, pues muchos de vosotros me habéis escrito: oye Iván, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Hacia dónde crees que puede ir el euro dólar? Y como ya bien sabéis, el euro dólar pues tiene una alta correlación con la libra dólar, con el euro libra y con el oro. Por lo tanto, pues bueno, como siempre os digo, os podéis tomar este análisis en consideración para el resto de divisas, ¿no? Que dependan o del euro o de la libra. Lo primero de todo es saber qué ha ocurrido durante el día de hoy. Durante el día de hoy tenéis que pensar que ha habido pues varias noticias fundamentales y que esta semana, sin duda alguna, vamos a tener mucha munición en cuanto a términos fundamentales, tanto el jueves como este viernes. Y van a ser por ambos lados, es decir, esta vez no se libra ni el euro y no se libra ni el dólar, que normalmente pues suele ser una semana o todo euro o todo dólar o alguna que destaque principalmente, ¿no? Pero esta semana viene cargadita y viene repartida y sobre todo con la especial situación de que el 1 de julio y el 2 de julio pues son este jueves y este viernes, es decir, que ya cambiamos de mes. Encima ya empieza oficialmente la temporada de verano, por lo tanto, pues bueno, podéis imaginar que aquí en Europa pues la actividad se reduce enormemente y también en los Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues bueno, afecta a la volatilidad, afecta a los trades, afecta al análisis técnico, por lo tanto, pues ya entramos en ese periodo de tiempo donde yo digo que es mejor casi tomarse unas vacaciones que operar intentando buscar movimientos excesivamente largos, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Vamos al año pasado, ¿no? Para intentar, pues, ver cómo se comportó, ¿no? Las divisas a lo largo del año pasado, ¿no? Pues yo creo que tendríamos, o por ejemplo, a lo largo de los últimos meses, pues fijaros, ¿no? Lo que ocurrió en junio y cuando empezó julio, pues empezó a subir, ¿no? Y puede decir, bueno, era algo contradictorio, pero recordad que acaba de ocurrir el coronavirus. La normalidad, ya sabéis que yo cuando intento delimitar también hay que tener en cuenta cuál es la realidad de la situación, ¿no? Y esto que aquí, por ejemplo, porque me podréis decir, oye, te has contradecido, ¿no? Diciendo, oye, en verano no suele ocurrir nada, ya, pero es que veníamos de esto y veníamos de la crisis del coronavirus que se dio aquí, es decir, 2 meses después obviamente se van a notar los efectos. ¿Qué es lo que creo que puede ocurrir con el euro dólar? Pues mirad, yo creo que ahora mismo está en una situación cuanto menos interesante porque después de la caída que tuvo durante el pasado 16 de junio y durante el 17 de junio, aunque es cierto que iba a existir un rebote y era a lo que yo apuntaba, ¿no? De que iba a existir un rebote que iba a entrar a lo largo de esta zona de juego y es donde iba a acabar a lo largo de la semana pasada. Nos quedamos un poquito cortos, pero digamos que hubo varias oportunidades para salirse con un buen beneficio después del rebote. Luego ya pues me fui de vacaciones y pues no supe más sobre los mercados financieros. Llegué ayer y claro, pues dije, oye, ¿qué ha ocurrido aquí con los mercados financieros? Y nos encontramos pues que otra vez estamos intentando retestear este soporte que, como podréis daros cuenta, la semana pasada es la zona donde rebotó, es decir, ha hecho un ciclo, lo que llamaríamos un ciclo completo. Me da en esta ocasión, y viendo las noticias que quedan esta semana, porque hemos visto hoy el cambio de empleo no agrícola, la ADP, que ha salido positivo. Pero claro, también tenemos que tener en recuerdo que el último ADP del mes anterior salió mucho mejor, incluso un 30% superior, pero la noticia que hay el viernes, ya sabéis que siempre que viene el ADP, el cambio de empleo no agrícola, luego vienen las nóminas no agrícolas los viernes, pues pensad que salió casi un 15% peor y de repente pues tuvimos unas correcciones y unos movimientos brutales tanto en índices como en divisas como en el oro y demás. Por lo tanto, pues bueno, entended que la explicación de hoy sea un poquito más larga, ¿no?, de lo normal porque pues la situación lo requiere ya que es la semana con noticias más importantes.
A su vez, por parte del euro, este jueves nos encontramos el PMI manufacturero de Alemania. Alemania sigue viento en popa a toda vela y yo creo que no va a parar. Además de que también en Estados Unidos, ese mismo día, a la apertura de Estados Unidos, tenemos dos noticias casi a la misma vez. Las peticiones de subsidio por desempleo, que parece que según las previsiones se reducen, y es lógico, ¿no? Porque entramos en periodo vacacional y sin duda alguna, pues eso tiene un efecto tractor a la hora de generar empleo, ¿no? Por lo tanto, no debéis de llevaros sorpresas. Por otro lado, tenemos un PMI manufacturero, ¿no? También de Estados Unidos, que pues parece que se reduce, pero está superando los 61 puntos, es decir, que supera los 50 largo y que la actividad industrial también, al igual que la alemana, va viento en popa a toda vela, es decir, que tampoco penséis que me va nada mal. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto es que en una divisa como el euro dólar, pues puede generar una situación peculiar, ¿no? Es decir, si el euro va bien y el dólar va bien, ¿qué es lo que va a ir peor esta semana? Pues bueno, yo creo que sobre todo, más allá de lo que ocurra mañana jueves con tanto el PMI como las peticiones de subsidio por desempleo, yo creo que el viernes va a ser el detonante de todo. ¿Por qué? Porque tenemos las nóminas de empleo, las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que según las previsiones se van a disparar, con lo que ocurrió cuando salieron peor. El mercado cayó en esa semana, fue la famosa semana donde cayó un 5% de golpe en 2 días. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta vez se prevé que le sea muchísimo mejor, lo cual, pues, teniendo en cuenta que hay índices como, por ejemplo, el Dow Jones americano, hoy mismo haré un vídeo sobre los índices americanos, concretamente sobre el Dow Jones, pues lo más probable es que haya un pullback alcista, ¿no? Porque, pues, también hemos de recordar que hasta que no ocurra Jackson Hole, que eso ocurrirá a lo largo de mitad del mes que viene, pues todo está bajo control. Everything, ¿no? Como dirían los americanos, everything is under control. Pues yo creo que en este caso todo sigue bajo control. ¿Qué es Jackson Hole? Para aquellos que me hagáis una pregunta, pues buscarlo en Google, pero es la reunión donde se encuentran todos los presidentes de los bancos centrales más importantes. Por lo tanto, pues bueno, todo lo que se diga ahí es susceptible de mover los mercados financieros. Por otro lado, pues bueno, tenemos a la apertura casi de Estados Unidos la comparecencia de Lagarde, ¿no? Presidenta del Banco Central Europeo, y eso, pues sin duda alguna, si no ha sido suficiente con la tasa de desempleo y de las nóminas no agrícolas a las 2:30 hora española, pues tenemos a Lagarde hablando, ¿no? Y entonces, pues esperaros velas muy importantes. No os diría que velas como estas, porque quizás no sea tanto, pero una vela como esta el viernes, probablemente en tamaño o por lo menos en volatilidad. ¿Dónde creo que se va a encontrar la zona de juego? Pues yo creo que si no mantiene esto, probablemente veamos una zona de juego aquí, que se irá resolviendo, por ejemplo, mañana en llegar hasta esta zona, hasta el 1.18. Puede ser un escenario más que factible, que yo lo contemplo, que intente romper, no esta vez intenta romper, no del todo, es decir, tímidamente, para ver qué ocurre el viernes. Si el viernes las nóminas no agrícolas salen bien, yo creo que hay automáticamente lo que vamos a ver va a ser ya os lo digo yo, lo que vamos a ver automáticamente si salen bien, y Lagarde, si no dice nada especialmente relevante o por lo menos no especialmente grave para el euro se va a mantener estable, pero el dólar probablemente se fortalezca. ¿Y eso qué va a provocar? Pues veamos ya esa corrección para intentar buscar este soporte. ¿Por qué? Porque al final, si las nóminas no agrícolas en Estados Unidos van bien, técnicamente, es decir, desde el punto de vista fundamental, significa una mayor confianza y una mayor fortaleza en el dólar. Es más, cuando nosotros vimos la corrección, ¿no? En el mes de junio, que además fue aquí justamente, creo yo, cuando vimos todo esto, pues lo que ocurrió fue, fijaros, ¿no? Esto ocurrió cuando salió el ADP con un 30% positivo y automáticamente fijaros lo que ocurrió, ¿no? Es decir, ocurrió, fijaros, más o menos los mismos días anteriores, ocurrió esto, es decir, que salió, pero luego, como parecía que se iba a corregir, fijaros hasta dónde llegó, ¿no? Se comió la vela entera. Entonces, si esto baja hasta aquí, hasta el jueves, si salen las nóminas no agrícolas y Lagarde tampoco hace nada, lo más probable es que volvamos a esta zona de pullback para ver qué termina de resolver durante el verano. Por lo tanto, ¿qué es lo que haría yo? Yo, si fuera vosotros, no me metería en el euro dólar, esperaría a ver qué ocurre el viernes, porque si el viernes sale bien y os posicionáis en el lado correcto haciendo scalping durante las noticias o una pequeña operación, podéis llevaros 100 pips fácilmente entre subidas, bajadas y correcciones, y eso pues os puede suponer un buen dinero y ganarlo en unas pocas horas. Por lo tanto, pues bueno,
tened en cuenta eso. Luego, si utilizamos los indicadores que utilizamos habitualmente, pues utilizamos las bandas de Bollinger, utilizamos el RSI estocástico y utilizamos el MAC. El MAC, en este caso, pues fijaros, ¿no? Ocurre una cosa muy peculiar, es decir, fijaros que ha cumplido el pullback, pero en vez de reforzarse, haciendo una estructura totalmente bajista, es decir, que esto siguiera aumentando, por lo menos se mantuviera plano, aquí se ha reducido mucho durante estos días y solamente ha aumentado un poquito, a pesar de llevar 3 días en caída consecutiva. Aquí se acaba de cruzar, pero se ha cruzado en una zona un poco engañosa, ¿no? Como queriendo volver a la zona baja, la zona de sobreventa, y luego nos encontramos en la zona baja de Bollinger. ¿Eso qué puede provocar? Pues lo que os he dicho, que, y ya sabéis que esto pues obviamente lo preparo, ¿no? Antes de traeroslo, que probablemente llega a esta zona, ¿no? Esta zona baja, sin intentar sortear Bollinger en exceso, y a partir de ahí pues es donde probablemente veamos una vela. Ya sabéis que, pues fijaros, ¿no? 2 velas, 3 velas, incluso que salieron fuera de Bollinger, pues yo creo que aquí ocurriría algo similar, ¿no? Es decir, que probablemente el viernes y el lunes fueran días negros, ¿no? Para el euro dólar y que termináramos de ver el 1,17 y pico. También pensad de dónde venimos, ¿no? Venimos de que por estas fechas el año pasado estábamos en 1,07, ¿no? Es decir, que llevamos 1.100 pips arriba, ¿no? En cuestiones, ¿no? Llevamos casi un 15%, ¿no? De subida en tan solo pues un año, ¿no? Y pues bueno, yo creo que es interesante que lo tengáis en cuenta. Con todo esto, pues bueno, me despido. Espero que tengáis sobre todo mucho cuidado, porque he visto un montón de cuentas que se queman en verano por cuestiones tan tontas como una noticia un viernes y posicionarse de una forma negativa. Os digo, tened paciencia, la paciencia siempre paga, y en este caso, si mañana, por mucho ruido que veáis, aunque veis una vela verde, veis una vela roja, esperad a ver qué ocurre el viernes, porque sin duda os va a dar muy buenos beneficios, ya sea en el euro dólar, en la libra dólar, en el oro, en los índices o demás. Por lo tanto, os deseo una feliz semana, espero que acertéis y ganéis mucho dinero el viernes, porque es el día clave, y a partir de aquí me despido y nos vemos en el próximo análisis. Un saludo y hasta luego.